Cuando quieras. Bueno, este es un estudio que hicimos en el Centro de Física Fundamental sobre los problemas de consistencia interna de una teoría de sueldo de profesor universitario. Fíjense que el problema es cómo medir el valor real del salario de un profesor universitario con la inflación que tenemos. Entonces hay dos maneras. Normalizamos respecto al sueldo mínimo, o sea, consideramos sueldo respecto del sueldo mínimo, o normalizamos respecto a la cesta básica. Fíjense, vamos a definir unos variables, unos parámetros infinitesimales asintóticamente, porque cada vez son más chiquitos. Epsilon es el sueldo de un profesor dividido entre el sueldo mínimo. Delta es el sueldo de un profesor dividido entre la cesta básica. Aquí tengo una gráfica que les dice cómo es el sueldo de un profesor dividido entre el salario mínimo para un titular y para un instructor entre el 2003 y el 2013. Si ustedes se fijan, el sueldo de un instructor está peligrosamente cerca de un sueldo mínimo y de hecho ya pasó por debajo con el reciente aumento del sueldo mínimo. Entonces eso nos plantea un primer problema en la teoría. Vemos que el sueldo mínimo es más grande que el sueldo de un profesor instructor, entonces ese no es el mínimo, tenemos que redefinir el mínimo, que en una teoría es una cosa muy difícil de hacer. Imagínense ustedes en la vida real. Fíjense esta es una gráfica del sueldo dividido entre la cesta básica y esta abscisa que tenemos aquí. Esto no es lineal, esto es del 83, esto es del 2000, esto es del 2013. Fíjense que un profesor titular gana hoy en día menos que la cesta básica mensual. Un profesor instructor todavía menos. Un profesor titular gana hoy menos de lo que ganaba cuando empezó a ser profesor titular. Y eso nos plantea un problema más serio todavía en la teoría, desde el punto de vista físico, porque plantea un problema de la existencia del objeto mismo de la teoría, que es el profesor universitario. ¿Cómo va a existir el profesor universitario? Entonces, si el objeto de nuestra teoría desaparece, la teoría colapsa. Tenemos aquí el progreso de esos problemas. Un problema del mínimo y un problema del colapso total de la teoría. Esto hay que renormalizarlo en el sentido de Toff-Veltman. Hay que hacer, y hay que notar también que otra cosa interesante que se puede ver de este estudio, que este parámetro delta tiende a cero a medida que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que todos los profesores terminamos ganando aproximadamente lo mismo, cero. Eso sugiere una cosa, un fenómeno interesantísimo, el de la gran unificación, bien conocido en teoría de campo, y estábamos pensando con nuestros colegas del Centro de Física Fundamental estudiar esta teoría como un ejemplo de teoría sintéticamente libre del tipo Gross-Wilczek, libre por supuesto de sueldo. Sí, suena bastante duro.